Muy buenos días, una nueva edición de Diálogo Abierto, nuevamente aquí con ustedes tratando de ponernos en la agenda social y política que a la infancia y a la niñez corresponde en merecimiento. Evidentemente el clima del país, entre todos estos informes sobre violencia y corrupción, nosotros tratamos de seguir insistiendo en la necesidad de tener en la agenda social y política la presencia de la infancia. Y por eso para nosotros el día de hoy es realmente un honor y un gusto especial tener con nosotros al doctor Javier Higuines, quien es secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional. Muy buenos días. Buenos días, Alfonso. Y bienvenido nuevamente, como siempre, Javier. Es un honor para nosotros que siempre, periódicamente, nos estés acompañando en estas ediciones. Con mucho gusto. El día de hoy, por supuesto, para nosotros es muy importante. Ha habido una importante reunión del Acuerdo Nacional y nosotros queríamos retomar un poco el tema, la infancia y la niñez en el Acuerdo Nacional. ¿Cómo estamos? ¿Dónde está? ¿Cómo se visibiliza mejor este tipo de presencia? Antes de empezar con el saludo de Javier, yo quisiera agradecer, estamos ya en transmisión en simultáneo vía la plataforma de inversión en infancia, Salgalú Televisión, redes sociales, Facebook y por supuesto con nuestros aliados de UCI Noticias que estamos transmitiendo en directo y próximamente estaremos en televisión digital. Ya les daremos información sobre esto. Javier, muchísimas gracias nuevamente, te damos la bienvenida en nombre del grupo particular de inversión en la infancia, particularmente el padre Gastón Garatea y en fin todos los integrantes, porque queremos realmente aunarnos a felicitar la presencia y permanencia de este Acuerdo Nacional, pero por ende también seguir tercamente insistiendo la necesidad de tener mayor visibilidad al tema de infancia y niñez dentro del Acuerdo Nacional. Buenos días. Hola, buenos días y gracias por invitarme. Primera vez que vengo a este bonito local, así es que a tu disposición. Muchas gracias, Javier. Bueno, estamos en un nuevo local y yo quisiera, si tenemos el informe de Ani pronto, quizás como una forma de introducción, yo quisiera ponernos al tanto del último noticiero de la Agencia de Noticias para la Infancia, que circula y que justamente trata el tema de pobreza e infancia. Entonces te invito a verlo directamente. Adelante, por favor. Hola amigos, mi nombre es Liliana Banto y esta es una edición más del micronoticiero de la Agencia de Noticias de la Infancia. Acompáñenos con el hashtag Con la Infancia en el Corazón. A propósito del informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre la Pobreza, María Villalobos, directora de Save the Children, Mauro Rodríguez, coordinador de World Vision, y Sara Cifuentes, gerenta de Taller de los Niños, señalaron que la pobreza no solo se trata de escasez de recursos, sino de la falta de oportunidades para el desarrollo sostenible de las familias. Y que todo esto repercute de manera negativa en los niños, niñas y adolescentes, ya que debido a la pobreza no cuentan con un derecho fundamental, que es el de tener una vida digna. Escuchemos. Para Taller a los Niños, ser pobre no es solamente la escasez de recursos económicos, pero también la falta de oportunidades para poder acceder a un mejor desarrollo o a poder seguir creciendo como una familia o como un individuo. Ser pobre en el Perú significa no acceder a tus derechos y no asegurar una vida digna. Es una expresión de inequidad, es una expresión de desigualdades. Las oportunidades que los niños y niñas tienen o no tienen, digamos, en sus diferentes etapas de desarrollo. Y lo otro son la calidad de las relaciones que generalmente están marcadas por la violencia, ¿no? Federico Arnillas, presidente de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, señaló en el programa Diálogo Abierto, que se transmite por Salgalú TV, que los derechos de vivir plenamente no están garantizados en nuestro país, siendo la primera infancia la que se ve sumamente afectada.
Añadió también que se sufre de violencia directa por la explotación laboral, violencia estructural por la falta de presencia del Estado y una violencia cultural, debido a que la situación de pobreza se asume como algo normal, afectando el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. Escuchémoslo. Es una cuestión clave, es cómo los derechos en el Perú no están debidamente garantizados. El derecho de toda persona de vivir pleno y dignamente se ven afectados desde la primera infancia, incluso desde las condiciones previas, ¿no?, a la propia concepción de esa niña o de ese niño. Una violencia directa, ¿no?, que se expresa justamente en el tema del maltrato físico, de la explotación laboral. Una forma de violencia estructural de un Estado que no está brindando los servicios adecuada, oportunamente para las personas, que es una violencia cultural, que asume que eso es normal, que así es, que bueno, pues que qué pena, pero así es la vida. ¿Te has preguntado qué iniciativas puedes realizar en tu comunidad para proteger y asegurar el pleno bienestar de la primera infancia? Para responder esta pregunta, Salgalú TV, con el apoyo de Inversión en la Infancia y UNICEF, desarrollarán una serie de programas llamado Experiencias que valen la pena conocer, conducido por Carlos Cornejo, con el objetivo de difundir las acciones impulsadas por los gestores locales para cuidar y velar el desarrollo de los niños y niñas a través de la implementación de políticas que involucran agua y saneamiento, educación, salud, combate contra la anemia y la desnutrición infantil, entre otros. De esta forma se dará a conocer las 10 experiencias de alcaldes que lograron reducir índices de anemia en más de 20% de sus localidades, demostrando que sí se puede luchar y obtener resultados favorables en contra de este flagelo. Miembros del Grupo Impulsor Inversión en la Infancia, el gobernador de Huancavelica, Maciste Díaz, diversas ONGs y sectores del Estado tuvieron una reunión para realizar las coordinaciones correspondientes con el objetivo de programar movilizaciones y capacitación de gobiernos locales en favor de la primera infancia en la región de Huancavelica. La propuesta que fue aceptada por Maciste Díaz es que asuma como una autoridad visible y responsable en la lucha contra la anemia, desnutrición crónica, violencia y educación deficiente en Huancavelica. Escuchemos al gobernador. Hemos hecho las coordinaciones correspondientes para hacer movilización por la infancia allá en Huancavelica. Vamos a formar una comisión también. La idea es que yo voy a ser el gobernador más visible de todo el Perú en combatir la anemia y la desnutrición crónica en la región de Huancavelica. Niños y adolescentes también, esa parte también es vulnerable. Vamos a trabajar en todo eso. Yo estoy dispuesto a trabajar para ser el hombre visible, la autoridad visible de todo el país, combatiendo estos males que afectan nuestra sociedad en Perú. Muy pronto les daremos noticias del trabajo conjunto que se viene realizando por la niñez en Huancavelica. Compartan y difundan este video. Nos despedimos, no sin antes recordarles que falta muy poco para el 5º Encuentro Nacional por la Primera Infancia. Nos vemos. Muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Les avisamos que a partir de este momento está abierto el chat interactivo para que ustedes puedan participar junto conmigo haciendo las preguntas o comentarios a este invitado tan especial, pues el doctor Javier Higuíñez. Javier, mire, primero quisiera contextualizar, está muy dentro del Acuerdo Nacional. Si bien es cierto, la información del INI habla de pobreza monetaria, que no necesariamente completa lo que es el perfil que dicen nuestras personas, de todas maneras es bien preocupante de que de las 6.800.000 o 600.000 personas que dice que están en cuestiones de pobreza crítica, 43.2%, de acuerdo al propio informe del INI, son cerca de 3 millones, son 2.800.000, de acuerdo a cifras oficiales. De los pobres son niños y adolescentes. Y esto es una realidad que se viene generando, se viene dando y se viene visibilizando cada vez más. Esto en relación a pobreza monetaria.
Pero aparte de eso, también inversión en la infancia ha abundado un poco más en detalles y encontramos que, por ejemplo, en los últimos 21 años de lucha contra la anemia y desnutrición, no hemos logrado bajar la barra de los 43%. Y parece que hay una mecánica medio oficialista, que vamos a bajar 1 punto, 2 puntos, pero no tenemos una meta como país en relación a esperar solamente los informes del INEI. Y después nos asombramos cuando vemos los resultados de las pruebas de conocimiento y matemáticas, donde realmente vemos, pues, ya lo reconocen los ministros y especialistas, de que hay una raíz que tiene que ver con más de 20 años que no logramos romper esta barrera de anemia. Son 750.000 niños que van cada año y evidentemente esto tiene una secuela de población. Entonces, en este marco, Javier, yo sé que para ustedes es muy importante concertar, generar un diálogo. ¿Cuál ha sido el rol o cómo está siendo el papel que está jugando el Acuerdo Nacional para visibilizar también este tema? Y no solamente es visibilizar, sino también es el tema de gestión y eficiencia de la prioridad, porque recursos hay. Bien, obviamente estamos ante un asunto lamentable, vergonzoso, antiguo y inaceptable, ¿no? En lo que acordamos en esta oportunidad, con esta visión al 2050, por supuesto, está planteado el tema de la desnutrición y de la anemia. Claro, no con el desarrollo en términos de tamaño, digamos, que merecería de repente, pero cuando reunimos gente en las consultas que hemos realizado sobre qué aspectos del futuro del Perú no podrían estar ausentes, sin duda este era uno. Y entonces en el texto, por lo menos yo diría que hemos entrado al tema explícitamente, uno a propósito de otro tema que es la familia, y que creo que es fundamental. Total. ¿No? Las cifras de pobreza y todas las dimensiones se están Entonces, dando cuenta. La aproximación familiar creo que es decisiva, incluso cuando el Estado mismo toma en serio o no toma en serio esta tarea, porque también la familia está muy, muy involucrada, ¿no? Así pellejo a pellejo, con estas carencias cotidianas. Yo diría que el segundo asunto en el cual infancia y adolescencia han aparecido es en lo relativo a vivir en temor, a vivir en situaciones de violencia y con temor, ¿no? Y claro, entonces, entre lo relativo a la desnutrición como tal, por supuesto, lo relativo a la familia y lo relativo a como digo, la violencia, sí ha habido un lugar, digamos, claro, no extraordinario y quizás no suficiente, probablemente no, pero de todas maneras un lugar claro de que, digamos, había una preocupación en las personas que produjeron ese consenso durante las sesiones del Acuerdo Nacional y hay que ponerlo en práctica, hay que, digamos, ponerlo en marcha. Claro, yo, Javier, yo entiendo la labor esforzada que tiene juntar un poco, a veces me dicen, sí, ya comenzó el chat, está abierto, estamos por Facebook también atendiendo. Sí, es una cuestión de reunir diferentes opiniones y ponernos de acuerdo sobre algo que para nosotros es importante. Son 17 años del Acuerdo Nacional, de que por lo menos pues te permite tener un poco una coordinación para un horizonte. Pero la pregunta que nosotros hacemos, sabemos que la infancia dentro del Acuerdo Nacional está incluido en varios puntos, en varias actividades. Mi pregunta es la siguiente, Javier, ¿será que podría ser tal vez importante u oportuno tratar de integrar esto como un punto más visible como parte de una política nacional? Porque está en todo y no está, o sea, no tiene una visibilidad específica frente a la magnitud del problema. Entonces, esta es una preocupación que tenemos las personas que estamos trabajando en términos de infancia, ¿no? Quisiéramos responder después del corte, si te parece. Con mucho gusto.
Vamos a un corte y volvemos inmediatamente, y recuerde que ya está abierto el chat. La salud y nutrición de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Priorizando el apoyo nutricional en las madres gestantes y en niños de 0 a 3 años y evitar que sufran de anemia y desnutrición. 2. Promoviendo la lactancia materna exclusiva hasta que los bebés cumplan como mínimo los 6 meses de edad. 3. Cumpliendo con el esquema de vacunación completa en los niños y niñas para protegerlos de las enfermedades como el sarampión. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bien, estamos de vuelta con el doctor Javier Higuíñez. Entonces recuerdo un poco la pregunta, era un poco, ¿se podrá hacer una política de Estado especial para la infancia o hacer un acuerdo especial dentro del acuerdo nacional? Y este es un ejemplo que ha dado Chile el año pasado para poder visibilizar mejor la dimensión integral del tema de infancia y niñez en materia de un acuerdo nacional como parte de política de Estado. Sabemos que en el acuerdo nacional, Javier, está en el punto 10 de la reducción de la pobreza, está en la promoción de igualdad de oportunidades sin discriminación, está en el acceso universal a una educación pública, el acceso al servicio de salud y la seguridad social, está en la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional, está el fortalecimiento de la familia, está mencionado, está incluido. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de seguridad alimentaria y nutricional, no especificamos claramente el tema de seguridad alimentaria y nutricional desde la infancia o desde la familia, como lo que ha mencionado. Entonces, ¿tú crees que es pertinente, con todos los avances que se han hecho, poder concretar algún tipo de política de Estado especial para visibilizar más este tema? Pues estamos hablando del 43% de la población que está en una situación, digamos, de dificultad. O sea, encima no quiero hablar un poco de Javier, me imagino que tú lo has analizado muchas veces en el acuerdo nacional con la gente, ¿verdad? Anualmente salen de la escuela X cantidad de jóvenes que buscan trabajo y entonces de pronto vemos que a lo mejor se está reactivando esta reproducción de la pobreza también, o sea, no sé, es una preocupación que tenemos legítimamente nosotros, ¿no? Sí, creo que lo que me estás preguntando en realidad es que así como la infancia está presente en cantidad de políticas, sectores e iniciativas, hay que invertir también el asunto, en el sentido de que todas estas políticas, sectores e iniciativas estén con la infancia. Es una dispersión muy grande probablemente, y sí requeriría una mirada concentrada en ese tema desde todos los sectores en donde está presente el tema, pero en donde quizá falta esa coordinación a la que creo que tú estás apuntando. Yo diría que sí, que en el Acuerdo Nacional me parece que el tema de infancia como preocupación es consensual, o sea, no hay que ahí forzar una agenda extraña y desconocida. Creo que es una preocupación que corresponde con la conciencia de que el Perú está atrasado en ese sentido, que no es no solo la vanguardia en un problema de este estilo, sino que al contrario es un rezagado, ¿no?, en esta problemática. Yo diría que lo que haría falta sería, por ejemplo, para iniciar una conversación que explore la conversión de este punto en uno central, es la de elaborar un planteamiento que convoque a distintas instancias de la sociedad y del Estado en el Perú de una manera explícita, concreta, que pudiera ser materia de conversación en el Acuerdo Nacional
pero no para insertar el tema en distintas políticas, sino para que distintas políticas se inserten en el tema. En el tema, qué interesante, me parece muy interesante la propuesta, Javier, y creo que de una u otra forma estamos participando a través del padre Gastón Garatea, de Federico, de la Comisión de Inclusión Social que forma parte de esta alianza con Inversión en Infancia, estamos participando en el Acuerdo Nacional. Creo que esta sugerencia puede ser válida en la medida de que la propia Comisión de Inclusión Social, que ya está analizando el tema, pueda hacer una propuesta, es lo que estoy entendiendo. Sí, porque como veníamos conversando desde antes, una propuesta diseñada para que distintos ámbitos de la vida social y políticas se involucren con la cuestión de la infancia, requiere entrar a esos ámbitos. ¿Por qué? Porque podríamos decir, ya la familia, decisiva en este asunto, y sin embargo estamos discutiendo en el Perú sobre violencia familiar, estamos discutiendo sobre situaciones increíbles en esa instancia tan decisiva en la experiencia de los niños mismos. Por lo tanto, el desdén por la infancia y por la niñez parecería ser, si esto lo tomamos en serio, no solo un asunto de carencias desde el Estado o de falta de voluntad política que pudiera haber, sino incluso, yo diría, y me atrevo por la conversación que estamos teniendo, de un desdén por la infancia dentro del seno de la propia familia. Bueno, Federico Arnillas ya lo menciona, como tú has visto en este reportaje que hicimos, en la cual menciona claramente que evidente también es un problema cultural. O sea, la infancia, la presencia del niño no está necesariamente involucrado dentro del concepto de la familia. Yo creo que hay muchas cosas por hacer. Javier, discúlpame, pero ya me mandaron una pregunta y yo les pido disculpas. Tal vez no fui, a veces nosotros pensamos que porque a veces tenemos conocimiento de una entidad, sabemos todo, pensamos que todo el mundo sabe qué es esto. Y le agradezco a Lorena Jara que nos dice: buenos días, disculpe mi ignorancia, mi pregunta es que ¿qué es el Acuerdo Nacional? ¿Y cuál es su compromiso con la infancia? Quiero entender, gracias. Disculpe, Javi, quizás brevemente para poder... Gracias por la pregunta y a ver cómo logro responderla así de brevemente. Es un foro que se propuso elaborar una orientación para el largo plazo del Perú, para que no se pueda decir que el Perú no tiene rumbo, que no tiene dirección, que no sabemos como país a dónde vamos, y que incluye en este foro al gobierno en sus 3 niveles, que incluye a los principales partidos políticos, aquellos que tienen representación en el Congreso, y que incluye a importantes organizaciones de la sociedad civil, y que elabora políticas de Estado, les llamamos, orientaciones de largo plazo, los grandes objetivos del Perú, por consenso, y en consecuencia requiere una deliberación, requiere una discusión permanente sobre estas orientaciones de largo plazo, con la finalidad de llegar a ese consenso, porque en el acuerdo nunca se toman decisiones por votación, sino que es unánime y hay que llegar a una formulación, a una redacción, un planteamiento que sea aceptado por todos. Ese es el acuerdo, resumiendo, ya tiene 17 años y ha aprobado 35 políticas de Estado, ha tenido 126 sesiones plenarias y solemnes como la que tuvimos el lunes pasado, y en donde a esta señorita, que le agradezco su pregunta, le recomendaría ver el peruano hoy, que sale a página entera, la visión del Perú 2050, pero el día martes en El Comercio y en La República. Ahí está la última elaboración que hemos hecho, aprobada por consenso, que es una visión al 2050 a solicitud y en coordinación con CEPLAN, con la finalidad de que estas medidas, orientaciones, objetivos se concreten en la gestión pública, ¿no?, cuanto antes, y para ello creo yo que CEPLAN es muy importante para especificar concretamente en los planes mismos, ya no en los proyectos de país o en los grandes objetivos, sino en los planes estratégicos mismos, por ejemplo, temas como el que estamos hablando de la infancia.
Gracias, Javier. Yo creo que por sobre todo esta explicación, realmente el Acuerdo Nacional es una importante apuesta, es un foro importante que permite consensuar aspectos de política social en el país. Participa la sociedad civil, participa el gobierno, el Congreso y entidades y colegios profesionales, todos alrededor de una línea, digamos, una hoja de ruta que el país debe seguir durante los próximos años. Creo que es bien importante la pregunta, Lorena, porque creo que en este sentido también creo que podemos hacer didáctica, o sea, no todo está vinculado a... Hay cosas en el país que hay que rescatar y reivindicar, y una de ellas es realmente pues, fortalecer estos espacios de consenso que nos permiten avanzar. El tema de infancia está dentro del pero a lo mejor no está con la especificidad que hemos estado hablando y que es la sugerencia que estamos tratando. Sobre esto volvemos enseguida, luego del corte. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bien, Lorena, cumplido tu demanda y pues agradece la explicación, pero dice no había escuchado de esto antes y que de este foro que le parece muy importante y que cree que es importante divulgar más porque creo que hay cosas que tienen que son importantes para el país y sobre todo este tipo de conocimientos. Bien, Lorena, cumplido. Yo creo que en el tema hay muchas cosas por hacer. Y yo retomo un poco el tema que habíamos estado tratando, o sea, en términos de la necesidad de tener una política de Estado. Y para nosotros lo más importante ha sido el tema del Acuerdo Nacional de Chile, digamos, como una referencia, que ha sido básicamente el 2 de abril del 2018, o sea, exactamente un año atrás, pues se aprobó el Acuerdo Nacional por la Infancia en Chile, dentro del Acuerdo Nacional, y en la cual se establece una hoja de ruta que el gobierno se encuentra trabajando para proteger a aquellos que han sido vulnerados y para promover el desarrollo integral de todos los niños y niñas de nuestro país. Entonces creo que es muy importante su sugerencia porque para nosotros ha sido muy difícil, y te digo porque si hay uno de los temas que nosotros enfatizamos en el pacto social, que es parte del CIES en este momento, ha sido la necesidad de una descentralización efectiva de programas y presupuestos.
no ha ido muy fuerte todavía más o menos el 57-60% del presupuesto nacional está concentrado en Lima. Entonces, y por el otro lado, uno de los grandes problemas que sienten y que hemos visto por la experiencia es la articulación, no solamente de recursos, sino de la gestión que se da desde lo local. Entonces hay mucha dispersión con respecto a esto, pero también queremos decir lo siguiente, que regiones como en el caso de Piura, o regiones que han bajado 30% los índices de anemia, mostrando experiencias concretas, es cuando ha habido una secretaría técnica que articula esto, bajo un liderazgo visible y eficiente de la propia autoridad del Estado. Entonces, para nosotros el tema de autoridad visible y responsable no es un nuevo ministerio, es asumir realmente una coordinación eficiente en la gestión y uso de los recursos, ¿no? No sé, este es un poco el tema que... Sí, sin duda. Continuamos con algo que es importante, que es el Estado y su voluntad, a la vez en un momento político en el cual se le está pidiendo al Estado que no se meta con los niños. Sí. Entonces, ese es otro tema. Entonces, pongámonos de acuerdo. Claro. Digamos, ¿no? Claro, eso más va por el lado de la educación. De la educación, sí. Pero están diciendo también que debe desinteresarse en general de la niñez con expresiones simplistas como las que están siendo divulgadas con tanta potencia en el país. Yo creo que ese debate hay que hacerlo. Totalmente de acuerdo. Hay que contigo, hacerlo, ¿no? porque si no estamos desconectando el Estado de sus responsabilidades indiscriminadamente, ¿será? ¿O no? O solo en algún punto tan específico, pero habría que insistir en que, independientemente de la opinión que tengamos sobre qué debe hacer en ese punto, insistamos en que tiene mucho que hacer en muchos otros aspectos totalmente de la acuerdo. infancia. Y ahí creo el valor de un acuerdo nacional cuando tú tienes alrededor de este tema una serie de representantes o representaciones que pueden hacer esto, llegar a un consenso de avanzar, porque nosotros sí estamos muy preocupados, sobre todo de que prácticamente las reacciones son mucho más mediáticas que consensuadas por el tipo de análisis que el país necesita para poder avanzar. Entonces, esto a nosotros nos preocupa permanentemente. Hemos tenido ya las reuniones con la Comisión de Inclusión Social y nosotros, créeme, Javier, estamos insistiendo tercamente en este enfoque. Creo que hay que insistir, no hay más remedio. En el Perú las cosas terminarán haciéndose a punta de insistencia, por cansancio. Por cansancio, sí. Digamos, ante la persistente campaña en la que hay que proseguir de poner este objetivo en un lugar muy central, pero de manera integral, ¿no? Y no, como estoy recordando ahora, estableciendo más bien con más insistencia aquello de lo que no se debe responsabilizar y no tanto en aquello que en lo que sí se debe responsabilizar. ¿Por qué? Porque al nivel no solo del Estado central, me alegro mucho haber escuchado hace un rato al gobernador Maciste, ¿no? Interesado y liderando, deseando liderar este esfuerzo, pero la prioridad efectiva de la infancia es una materia que debe ser discutida mucho más. ¿Por qué? Porque no siempre es así. Incluso cuando los maestros tratan del asunto, a veces parece ser que el objetivo son los maestros mismos, cosa que merecen con todo derecho ser mejor tratados, por supuesto, y simultáneamente no ve uno la infancia como, digamos, el eje, el centro alrededor del cual las demandas y reivindicaciones se elaboran para poder ser más eficaces. Así es que yo diría que hay un tema general que no es solo un problema de desnutrición o de anemia, sino es un problema de desinterés en la niñez, de distancia respecto del niño, de la niña, en casi todas las instancias, ¿eh? Es lo que de esta conversación, además, estoy un poco elucubrando, ¿no? Que no es solo el Estado, sino que son las familias que deberían, obviamente... No, la sociedad en general, incluyendo el sector privado, pero yo creo que lo que sí nosotros ponemos siempre en relieve
de que tampoco existen espacios para poder discutir esto política y socialmente, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante lo que acabas de mencionar. O sea, yo creo que uno de los temas que tratamos en temas de pobreza y la encuesta que hicimos con jóvenes, los jóvenes reclaman un espacio y hay una especie de traba o muro para un diálogo intergeneracional. No solamente nos afecta políticamente a nosotros lo que está sucediendo, la violencia está presente en el 67% de las niñas y adolescentes. Estamos hablando de violaciones sexuales menores de 11 años, estamos hablando de que el 57% de los centros educativos en este país no tienen servicios higiénicos básicos, que hay un presupuesto que se va a gastar, ¿se está gastando? Hay 1.900 millones de soles para poder invertir. ¿Quién hace el seguimiento a estos compromisos? Este es un poco el tema también que habría que poner. Así es, que es un tema muy amplio, muy diverso, pero que no es el tema de un aspecto de la infancia, sino que es el tema, como tú vienes diciéndolo con total claridad, es un aspecto del lugar de los niños y adolescentes en la sociedad peruana, digamos, que no es pues un lugar destacado, apreciado, cultivado con esmero y con alegría y con cuidado, ¿no es cierto? Y por lo tanto la desnutrición y la anemia terminan siendo un componente de un desinterés generalizado en muchos aspectos, como el no tener saneamiento en las escuelas, por decirlo de alguna manera. O sea, son expresiones de un problema que parece ser, por lo que venimos conversando, pues más general y que quizá hay que empujarlo junto de alguna manera con la finalidad de que cada parte de ese conjunto sea potenciado a su vez, ¿no? Sí, habría que pensar y qué podrían decir los niños, cómo podrían marchar los niños mismos, cómo podrían expresarse para denunciar el desinterés que hay al respecto, sea en términos de las oportunidades que desde la niñez pueden tener, por ejemplo, las deportivas o las artísticas o las intelectuales en términos muy generales, pero que fuera expresión, se me ocurre ahora, de los propios niños denunciando que no están con la potencialidad, que es lo que ponemos en lo que hemos aprobado ahora en el acuerdo. En el acuerdo, claro, inclusive el pleno despliegue de las potencialidades humanas. Claro, inclusive, perdóname Javier, en el acuerdo nacional se reconoce la Convención de los Derechos del Niño como uno de los instrumentos que deberían ser monitoreados o por consenso o por acción. Pero vamos a cumplir 30 años de la Convención este año. Entonces la pregunta es, ¿cómo realmente hemos evaluado o hemos hecho un seguimiento de todos estos acuerdos? O sea, ¿qué es lo que sugieres para poder realmente ir al encuentro de esto? Porque creo que, como me sugería la semana pasada Federico Arnillos, la gente de UNICEF, creo que hay temas que debemos ponerlos sobre la mesa, porque no los estamos tratando en la dimensión. 30 años de la Convención, está incluido en el Acuerdo Nacional, 17 años, y tenemos cada vez más visibilidad de este tipo de indicadores. Pero ¿qué, como dice Gastón Garatea, qué realmente podemos hacer diferente para quebrar este ciclo de reproducción de la pobreza? El hecho de que no podamos, un país como el nuestro, 20 años de seguir acumulando 750.000 niños con anemia. Bueno, quizá como economista se me ocurre en reacción primaria a tu preocupación, que tenemos que discutir, por ejemplo, en economía, el tipo de economía que queremos. Porque si queremos una economía descansando en el recurso natural, ¿para qué necesitamos inteligencia? Ay, Dios, qué buen punto. Entonces, que la naturaleza haga el trabajo. Y como es de gran calidad, como la tenemos en el Perú, quizá no hace falta preparar tanto a los niños y preocuparnos por su IQ o por su, digamos, inteligencia emocional o por sus habilidades técnicas. Entonces creo que la despreocupación por este aspecto de la infancia que ustedes trabajan tan fuertemente tiene que incluir también la discusión sobre qué país queremos en la economía y para qué necesitaríamos inteligencias o cuidados de esa inteligencia como lo tuvieron en Corea
o como lo tuvieron en Japón, o como lo han tenido en otros países. ¿Por qué? Porque claro, no podían basarse en la riqueza natural como la gran salvación del futuro del Perú. Creo que has puesto el punto y vamos a ir al último corte para volver inmediatamente con Javier, justamente con el doctor Higuíñez, sobre este tema de cómo podemos hacer un seguimiento, un seguimiento realmente, no solamente desde el Estado, pero desde la sociedad civil para la implementación de estas medidas, de estas cosas, que en términos de declaración, en términos de compromiso, están todos los documentos. Pero creo que no hemos logrado todavía avanzar seriamente en una visión de avance más integral. O sea, y yo creo que la pregunta que pone el doctor Javier Higuíñez es muy buena. O sea, ¿qué país queremos? ¿Y con qué contamos? ¿Y qué es lo que realmente podemos hacer? Vamos a un corte y volvemos inmediatamente. La protección de los niños y niñas, especialmente en situación de emergencia y desastres, es fundamental. ¿Sabes cómo atenderlos? 1. Denuncia si eres testigo de cualquier tipo de violencia y explotación en contra de niños, niñas y adolescentes. 2. Informa. Si un niño se encuentra en situación de abandono, se debe garantizar la búsqueda de familiares a través de la DEMUNA, Defensoría y Policía Nacional del Perú. 3. Protege, garantizando entornos seguros para niños y niñas, apoyándolos en su recuperación física, psicológica y emocional. Una sociedad informada es una sociedad protegida y preparada. Una sola fuerza por la infancia. Bien, ya estamos de retorno y realmente muy contentos de tener aquí al doctor Javier Higuíñez, y quiero recordarles que este programa se repite, me confirman, hoy de 4 a 5 de la tarde y mañana de 11 a 12 del día. Entonces creo que pasen la voz los que no han tenido posibilidades de verlo para que puedan ponerlo también en redes. A la gente que nos está escribiendo por Facebook, ya la producción también se está haciendo cargo de hacerles la respectiva respuesta. Javier, entonces, hay un tema que nos preocupa y creo que era un poco como finalicé la anterior secuencia, es realmente el seguimiento de estos compromisos, más allá de que esto tiene vigilancia porque está implicado. ¿Qué podemos hacer para el seguimiento de estos acuerdos, de estos consensos, de estos compromisos, de estas políticas? Sobre todo en términos de lo que a nosotros nos preocupa, infancia y niñez. ¿Qué tipo de indicadores se pueden plantear, sobre todo, para que esto se haga? Entiendo lo de ese plan, pero ese plan es un poco planificación, pero ¿cómo ponemos el factor humano en esto para transformar esto en un trabajo más desde la sociedad? Bueno, yo diría que ese seguimiento es la consecuencia, no es el origen de nada, sino es la consecuencia de una demanda social. Que no es solo una cuestión de grupos especializados o especialmente motivados y sensibles por este asunto, y yo ahora vuelvo a lo que antes empecé a pensar conforme conversábamos, ¿no? Que es el de los niños mismos como promotores de ese seguimiento, expresándose a lo largo del país y persistentemente, desde que pueden formular, digamos, verbalmente o preverbalmente incluso sus demandas, porque estoy ahora con la inquietud de cómo se pueden expresar ellos mismos en primera persona, y por ejemplo campañas vinculadas a qué querrían ser cuando sean grandes. Yo creo que ellos cuando sean grandes no quieren ser, digamos, participantes en actividades que no requieran un coeficiente intelectual alto o que no tomen ninguna decisión. Yo creo que ya ellos empiezan a aspirar, a ambicionar tipos de labor en su futuro, en su ilusión, sea como intelectuales, artistas, deportistas,
o en sistemas digitales, o en las novedades que están habiendo en el mundo, a las cuales ya desde primera infancia casi, digamos, ya empiezan a otear, ¿no? Y entonces poner a ellos mismos a exigir, a demandar este asunto, se me ocurre ahora que sería un paso muy importante para que el seguimiento tuviera viento a favor, para que quienes hacen el seguimiento pudieran expresarse como embajadores de los niños mismos, ¿no? Cuando estos expresan sus ilusiones, ¿no? Y sus, digamos, expectativas, incluso profesionales, ¿no? A pesar de que todavía pueden ser muy de 4 o 5 años, ¿no es cierto? Sí. Desde ahí, o sea que yo diría que la exigencia política para hacer seguimiento creo que tiene que venir desde los propios niños como un componente. Bueno, mira, yo te digo, te agradezco por esta opinión, porque muchas veces nosotros hemos ido un poco en ese encuentro. En este programa Diálogo Abierto hay personas notables como tú que nos visitan, pero hemos tenido diálogo con jóvenes sobre todo el tema de violencia, el tema de educación, y realmente la necesidad de crear espacios de voz y opinión para esta, todo el mundo lo reconoce, porque hay la necesidad de un diálogo intergeneracional. Es más, la próxima semana, si no me equivoco, Michael es el productor, se está haciendo una encuesta en los jóvenes, porque evidentemente todo este clima político de violencia, corrupción, ellos tienen opinión, y es una opinión que los está afectando. Y si nosotros revisamos las redes sociales, nos damos cuenta realmente de todo aquello que puede implicar su voz, su opinión, inclusive su contribución a nivel desde el gobierno local. Entonces creo que lo que estás mencionando es muy importante. Además está consagrado en la Convención de los Derechos del Niño ratificada por el país. Los niños y adolescentes tienen derecho a voz y opinión en todos aquellos asuntos que les conciernen. Y los estados parte tienen la obligación de crear estos espacios para que se puedan expresar y opinar. Entonces es cuestión de poner las cosas sobre la mesa, ¿no? Yo creo que tu opinión en ese sentido es muy importante, y ahí podemos, mira, juntémonos, Javier, podemos apoyarnos mutuamente, porque nosotros, sí te digo, a partir de mayo vuelve el programa Voz y Opinión de los Jóvenes, dirigido por jóvenes desde Salgalú Televisión e Inversión en la Infancia. Entonces, que ellos van a tratar sus propios temas que les preocupan, entonces, pero somos todavía una gota de agua en medio de todo este universo, pero creemos que podemos poner en la agenda de estos temas. No, de eso se trata, es muy bueno que estos jóvenes se expresen y expresen las dificultades que tienen en el Perú para pelear por la vida en igualdad de oportunidades. Creo que el concepto de la igualdad de oportunidades, que no es nuevo, por supuesto, pero que creo que es especialmente útil para distinguir la injusticia de la desigualdad que proviene de la desnutrición y de la anemia, ¿no? Desde entonces los inicios de la vida de las personas en el Perú. Y entonces hacer del Perú un sitio en donde valga la pena seguir viviendo, seguir acá trabajando y peleando por la vida, yo creo que tiene que ver con igualdad de oportunidades y tiene que ver con los daños contra esa igualdad que se generan desde la más tierna infancia, por decirlo, desde antes incluso, ¿no es cierto?, por las dificultades en las que están las propias madres, ¿no? Prematuramente madres, digamos, en muchos casos. Así es que, y añadir a eso, digamos, lo que estaba empezando a expresar y que antes coincidíamos, ¿no? Que más niños, no solo jóvenes, sino más niños mismos, aunque no hablen, digamos, ¿no? Que se expresen en el juego, que se expresen en sus actividades cotidianas, para que le digan algo a los adultos del país. Acá estamos, ¿no? Sí. Y en ese sentido creo que podría ser motivador, llamativo y sensibilizador, ¿no? Porque ya a mayores edades, algo así como que la gente cree y los adultos creemos que ya deben bailar con su propio pañuelo y no fastidiar, que la peleen como todos lo hemos hecho, pero en niños, muy niños, creo yo que estamos ante territorios
de consideración sensible, afectuosa hacia ellos y desde ahí a la política. Algo así. Claro, no, yo creo que estás poniendo un punto que a nosotros nos interesa mucho en el grupo directivo de inversión en la infancia, y desde ya va una invitación tuya para que participes en estas discusiones también con nosotros. Y es que nosotros hemos pensado seriamente en invertir en la infancia, desde la niñez, porque un país que es sustentable basa su sustentabilidad en invertir en gobernabilidad y democracia. Si el niño no comienza a entender esto y no comienza a generar sus propios valores, es muy difícil. Y crear estos espacios de opinión es trascendental. Creo que el país, como en todo, la escuela, la comunidad educativa, deberíamos abrir espacios para cambiar esta visión. ¿No te parece, Javier? Eso de que no te metas con mis hijos, no hagas esto, no hagas lo otro. Esto es parte de una cultura que tiene que partir invirtiendo en democracia y gobernabilidad. Y esto creo que es importante, particularmente trabajar, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú? Yo tengo dos preguntas que te han llegado. No, yo sigo convencido, a pesar de la frustración que a veces produce la democracia por su inoperancia para poner en la agenda del país la problemática que estamos ahora anotando, porque hay que reconocer que a pesar de los esfuerzos de gente como tú y de gente como Inversión, no se logra traspasar un mural de, digamos, de distanciamiento respecto de esta problemática. Entonces, a pesar de que, como digo, a veces uno se frustra con la democracia misma, yo creo que hay que persistir en el valor de esa democracia, ¿no? Porque no se trata de buscar un dictador benevolente, ¿no es cierto?, que por alguna razón X sea sumamente sensible ante los problemas de la nutrición infantil y que lo resuelva, entre comillas, por su cuenta y mande a la cárcel a todos los que no se enrolen en ese esfuerzo. No vamos por ahí. No. Entonces, sí, creo que la democracia y esa gobernabilidad sigue siendo crucial y hay que aprovecharla en todo lo que permite poner en la agenda del público y de los políticos y los gobernantes esto que nos inquieta tanto ahora. Gracias, Javier. Dos cosas un poco para concluir y tal vez una opinión. Primero, Carlos Guerra nos escribe y en realidad hace una pregunta y hace un poco está de acuerdo contigo. Dice, siempre se le relaciona a los jóvenes con temas culturales, de diversión, artes, etcétera, y no es tanto así. Ellos también pueden hablar de temas coyunturales y de la realidad nacional. Deberían darles la oportunidad de ser escuchados y luchar por sus propios derechos. Ahí tienes un poco la reacción de gente que nos está viendo y es un poco pertinente con el comentario que acabas de decir. Yo entiendo en todo esto, Javier, por lo menos entendí de que tenemos, primero, queremos hacer un mejor acercamiento de inversión en la infancia y la plataforma de comunicación con el Acuerdo Nacional para apoyarlos en divulgar. Creo que el foro es importante para poder visibilizar mejor esta agenda, esta hoja de ruta que el país tiene, independientemente del partido político o del gobierno de turno, que creemos que es una apuesta importante. Dos, que para nosotros es muy importante también, crear algún tipo de, un tipo de actividad que nos permita promover o proponer al Acuerdo Nacional, como tú lo has mencionado, lo has sugerido, quizás la focalización de un punto que converja a una política de Estado como una recomendación para tratar el enfoque integral de la atención a la infancia. Y tercero, creo que comprometidos también en toda esta actividad pedagógica, sobre todo abriendo espacios de voz y opinión para los jóvenes, que por nuestro lado se va a dar, y esperamos también tenerte en el 5º Encuentro Nacional de Inversión en la Infancia, que lo estamos promoviendo para finales de mayo, 29 y 30 de mayo en Petro, Perú. Entonces, 29 y 30, ¿no? Entonces creo que es importante que podamos juntar estos esfuerzos. Entonces, Javier, para una última reflexión y agradeciéndote por toda la contribución que has tenido con nosotros el día de hoy. Bueno, creo que ha sido una conversación no solo interesante, también importante,
y para mí un motivo de reflexión, digamos, en esta conversación contigo, sobre ángulos de entrada al asunto, de aproximación a este problema que no se me habían ocurrido, sino que es el calor de la motivación que ustedes brindan a quienes invitan, aporta a buscar rutas, digamos, para ver si es que, digamos, funcionan hacia adelante para romper esta muralla de insensibilidad y de inoperancia, ¿no?, que a veces hay, a pesar de la muy buena voluntad que hay en personas, y yo los conozco, personas del gobierno, muy buena voluntad en el sector empresarial, muy buena voluntad en el sector educativo, etcétera, etcétera. No faltan personas con interés en el asunto. No, hay un Perú que trabaja, Javier, ¿no? Sí. Hay un Perú que demuestra que sí se puede. Estamos permanentemente rescatando esto. O sea, y yo creo que es nuestra obligación que, aparte de las cosas que vemos todos los días de Odebrecht, del Congreso, de la corrupción, ese no es el Perú realmente que está funcionando. Creo que es un desafío permanente y yo reitero que para nosotros es un honor y un gusto tener nuevamente a Javier Higuíñez y esperamos estar más cerca con él y más cerca con el acuerdo y en lo que podamos desde nuestra plataforma poder apoyar al acuerdo nacional. Y también agradecer a UCI Noticias y ahí también a todas las redes sociales que han compartido con nosotros este programa. Javier, muchísimas gracias. A ti, Salvador. Muy amable. Gracias por tu presencia. Gracias.